La Gran Depresión. La Gran Depresión es la crisis económica que se originó en los Estados Unidos y repercutió a nivel mundial. Empezó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 o principios de los 40, dependiendo del país. Fue la mayor y más importante depresión económica de la historia moderna y se utiliza en el siglo XXI como punto de referencia sobre lo que podría ser una futura caída de la economía mundial. ¿Por qué sucedió? Los felices años 20 no presagiaban los problemas que estaban por venir. Para 1925, los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial parecían superados. Los niveles de producción se habían recuperado y el coste de las materias primas se había estabilizado. Sin embargo, esta recuperación no afectó a todos los países por igual. Mientras que en Estados Unidos o Japón la economía marchaba muy bien, en Inglaterra o Francia existían altas tasas de desempleo y una crisis prolongada. La política estadounidense no ayudaba a los países europeos a superar sus dificultades. Exigían, por ejemplo, pagar la deuda con oro o mercancías, frenaron la importación de productos mediante tasas aduaneras y, al mismo tiempo, imponían sus productos en el continente europeo. La superproducción industrial. Los historiadores señalan que el exceso de producción en la industria estadounidense favoreció la llegada de la crisis del 29. En un primer momento, esa superproducción pudo ser absorbida por las compras de los trabajadores, quienes vieron sus salarios aumentados. Esto a su vez hizo que los precios subieran. Con el tiempo, el incremento de los precios fue mucho mayor que el de los salarios, lo que redujo la demanda y los industriales vieron cómo muchos de sus productos no se vendían. El efecto fue el cierre de empresas, el crecimiento del desempleo y la disminución de los sueldos. Retroceso de la agricultura. Al mismo tiempo, la agricultura pasaba por muy malos momentos. Las 2 primeras décadas del siglo XX habían sido muy prósperas para ese sector, y los precios de los productos aumentaron exageradamente. Con la Primera Guerra Mundial y la destrucción de los campos de cultivo de Europa, la demanda hacia los productos estadounidenses había subido. El fin del conflicto provocó el cierre del mercado exterior, provocando problemas para los agricultores. Calentamiento de la bolsa. El valor de las acciones subían ininterrumpidamente y muchos ciudadanos comenzaron a especular para tratar de ganar mucho dinero de manera rápida en la bolsa. Esto afectó a todos los estratos de la población, incluidos muchos sin conocimientos bursátiles. La demanda continua de acciones provocaba aún más subidas hasta que, según los expertos, se alcanzaron niveles muy por encima del valor real de las empresas. Pronto, dado el ambiente de euforia colectiva, muchos comenzaron a pedir prestado dinero para seguir operando en la bolsa. Así, se dio la situación de que cada $100 invertidos, solo 10 eran en dinero real, mientras que el resto era crédito. Mientras siguiera subiendo, los inversores no perdían, pero si bajaba, se veían obligados a vender a pérdidas. El 24 de octubre de 1929 en Nueva York fue el Jueves Negro, cuando comenzó la crisis financiera que devastó los cimientos de la economía americana y afectó la estabilidad de muchos mercados a nivel mundial, además de la caída del valor de los títulos y la constante liquidación de los avales. El volumen de préstamos bursátiles descendió de manera drástica. El Wall Street, Chicago y Buffalo habían echado el cierre. La situación se tornaba cada vez más ingobernable. Luego, el estallido total se dio 5 días después, durante el denominado Martes Negro, el día 29 de octubre, siendo la máxima caída en las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York. Ese día, la bolsa y todo el sistema financiero se derrumbó de manera irremediable. Consecuencias. La crisis del 29 afectó enormemente la economía real. Muchas familias perdieron todos sus ahorros, lo que conllevó en ocasiones a que perdieran sus hogares. Las empresas, por su parte, se vieron perjudicadas por el descenso de la demanda. Los cierres fueron frecuentes, agravando el problema de las masas de trabajadores. El comercio internacional igual se vio afectado, ya que muchos países entraron en el proteccionismo, reduciendo los acuerdos comerciales, por lo que cada país buscó salir de la crisis por sí solo, en lugar de apoyarse entre varios estados. Para 1934, el comercio mundial solo generaba 1/3 de las ganancias que tenía en 1929. En 1937, su valor solo era de un 50% que antes de la crisis, para la mayoría de la población. Las consecuencias más terribles de la Gran Depresión fue el aumento de desempleo. En Estados Unidos, la tasa de desempleo llegó a un 25%. La situación de pobreza conlleva un aumento de la delincuencia y de la mendicidad.
También se calcula que en 1932 hasta 40 millones de trabajadores se encontraban en paro. La creciente pobreza hizo que el índice de natalidad disminuyera en los Estados Unidos, provocando un descenso demográfico. Por el contrario, en los países europeos en los que triunfaba el fascismo, la natalidad aumentó. La Gran Depresión generó también un aumento de las desigualdades sociales. A pesar del cierre de muchas industrias, los más ricos pudieron salvar mejor sus patrimonios personales. En cambio, las clases medias y bajas perdieron casi todo lo que tenían, llegando a pasar situaciones de hambre y a quedarse sin techo. Soluciones. Tras la crisis en Estados Unidos se dieron distintas soluciones. Una de estas fue no intervenir en el mercado. Esta la había dado Hoover, presidente en ese tiempo, que decía que la economía podía autorrecuperarse. Y con esto se limitaron a establecer medidas para mejorarla, como reducir la masa monetaria en circulación, gastos públicos y salarios, y reducción de créditos. Estas medidas provocaron mayor desempleo y menores posibilidades de capacidad adquisitiva en la población. Ya que con esto no hubo ningún avance, realizaron movimientos populares para destituir al gobierno. 2. Otra de las soluciones dadas para entonces fue planteada por John M. Keynes en su libro La Teoría General del Empleo, Interés y Dinero, publicado en 1936. Este daba propuestas sobre las posibles medidas para solucionar el problema mundial. Aseguraba que el motor de la economía habría de sustentarse en la adecuada relación entre la oferta y la demanda, pues de ellas dependían los beneficios empresariales y la inversión. Nadie tomó en cuenta su teoría y ningún país lo quiso aplicar, porque pensaban que era una medida muy socialista. Y la última solución fue dada por el presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, que anunció la nueva política, el New Deal, destinada a aliviar los problemas del hombre olvidado. Esta consiste en la regulación de la economía, favoreciendo las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitiría reducir el desempleo. Todo el programa se basó en las siguientes leyes y propuestas. La Banking Act de 1933, mediante la cual aumentaron las reservas y se estimuló el crédito para la inversión de las empresas. La Ley de Obligaciones Federales, por la cual los inversionistas quedaban protegidos ante cualquier fracaso. Devaluar el dólar en un 41%, con el objetivo de estimular en gran medida las exportaciones. La National Industrial Recovery Act, que impulsa la recuperación de los distintos sectores de la industria. Public Works fue un proyecto destinado a la construcción de obras públicas que generarían nuevas fuentes de empleo. También Tennessee Valley Authority se construyeron presas, plantas hidroeléctricas y reforestación. Todo esto dio empleo a más de 3 millones de desempleados. La Agricultural Assessment inició la recuperación del campo mediante la disminución de la producción, logrando a través de la indemnización otorgados a los agricultores. Con esto se consigue elevar los precios. Mediante la Social Security se dio pie a la seguridad contra el desempleo, además de la instauración de las pensiones. En 1935 se inició una nueva etapa del New Deal. Tras la reelección de Roosevelt para 1937, los niveles de producción se habían recuperado como en 1929, pero aún no se lograba alcanzar la prosperidad de esos años. ¿Cómo afectó la crisis a Chile? El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. La crisis económica mundial de 1929 hizo remecer a la economía chilena, ya que resintió a todas las actividades productivas, afectando los ingresos fiscales y las divisas. En Chile, la mayor parte de las políticas económicas de la administración Ibáñez fueron financiadas con préstamos norteamericanos, otorgados con grandes facilidades de pago. Esta situación sometió a la economía de Chile a los vaivenes del comercio internacional y a las variaciones del valor del dólar, amenazado constantemente por las tensas relaciones europeas de la posguerra. Chile fue uno de los países más golpeados por esta crisis, sobreviviendo entonces a la parálisis de faenas, la cesantía y las quiebras, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia, un 16 de julio de 1931.
Ese mismo mes se produjo una intensa agitación política y social contra el presidente Ibáñez, quien renunció en julio de 1931, sumiendo de paso al país en un periodo de gran anarquía nacional. La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos. Cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno, a través de los comités de ayuda a los cesantes, debió alimentar y albergar a miles de familias. Las ollas comunes proliferaron en los barrios y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad. Podemos concluir que esta época fue de gran aprendizaje a nivel mundial, mostrando cómo el descontrol y la desinformación afectó a muchos países, casi destruyéndolo económicamente. La mayoría de los países en el siglo XXI aprendió sobre estos errores y mejoró.